Leyendas urbanas de miedo. Parte 18. Ochate, el pueblo maldito. Esta historia trata de Ochate, un pueblo abandonado que se encuentra en el condado de Treviño, en la provincia de Burgos, y en el cual solo queda en pie la torre de una antigua iglesia. Todo el resto de edificios tienen únicamente parte de sus cimientos. Según las leyendas locales, Ochate sufrió a finales del siglo XIX 3 epidemias seguidas en tan solo 10 años, llevándose la vida de prácticamente todos sus habitantes. Las poblaciones cercanas, en cambio, se libraron de estas epidemias y siempre consideraron que Ochate estaba marcado por la desgracia. Se cuenta que muchos curiosos que se han acercado a este pueblo maldito han dado testimonios de psicofonías que se repiten, como el de la voz de una niña que invita a marcharse o el de una mujer mayor pidiendo cerrar las puertas. Parte 19. La Musara. En unas montañas asomadas al mar, al norte de Reus, se encuentra el pueblo abandonado de La Musara, Tarragona. La leyenda más conocida del lugar dice que si pisas una determinada piedra, de las numerosas que hay repartidas por el suelo, se abre un portal dimensional que te lleva a un mundo paralelo, de donde los que han podido regresar lo han hecho totalmente desorientados y habiendo perdido la noción del tiempo. En la zona se han denunciado numerosas desapariciones, siendo el caso más famoso el de Enrique Martínez, que salió a recoger setas con 3 amigos el 16 de octubre de 1991 y nunca volvió. El grupo de amigos iba charlando mientras rastreaban la zona, hasta que se dieron cuenta que Enrique se había quedado atrás. Al no responder a sus llamadas, decidieron el camino hasta dar con su cesto, con un níscalo en su interior. Pero él no estaba por ninguna parte. Su coche seguía aparcado donde lo habían dejado, y conocía demasiado bien el lugar como para haberse perdido, por lo que pidieron ayuda. Durante los siguientes días hubo batidas para encontrarle, pero nunca apareció. Parte 20. La casa con las paredes rojizas. Cuenta la leyenda que, en el año 1985, en una casa del pueblo de Arroyo de la Luz empezó a brotar un líquido rojizo de las paredes y del suelo. Los dueños de la casa contactaron a la Guardia Civil y cuando se presentaron un rato más tarde en la casa, el fenómeno había cesado, pero las paredes y el suelo seguían impregnadas de sangre. Este hecho llegó a oídos del alcalde, quien llamó al médico del pueblo. Toda una familia que residía en esa casa se encontraba en estado de shock tras presenciar cómo de las paredes de su casa había brotado sangre a borbotones. Con el tiempo, el asunto se fue zanjando y todas las pruebas han sido borradas. Nunca se dieron a conocer los resultados obtenidos tras el recogimiento de muestras de sangre por las fuerzas del Estado. Parte 21. La Santa Compaña. La Santa Compaña es una procesión de fantasmas o muertos que a partir de las 12 de la madrugada recorren los caminos solitarios y los cementerios presagiando la muerte. La leyenda que la rodea arranca en el año 1800 y se dice que su aparición está asociada a un presagio de muerte, bien para reclamar el alma de alguien que va a morir en el plazo de 1 año, o para anunciar la muerte de algún conocido del que presencia la procesión, aunque también aparecen para reprochar a los vivos sus errores o para cumplir una pena impuesta por alguna autoridad del más allá. La Santa Compaña aparece encabezada por una persona viva, portando una cruz, a quien le siguen varios encapuchados en una perfecta fila que van murmurando cánticos y rezos, portando una vela, así como una pequeña campanilla. La Santa Compaña empezará la marcha en plena noche, levantando a su paso una densa niebla y viento. Parte 22. Un roble fue testigo. Un roble fue testigo hace más de un siglo de un hecho espeluznante. Una joven llamada Cayetana se había dirigido hacia San Román de Cameros
para coger vino. En el camino de vuelta, una cara conocida le esperaba escondida entre la maleza. Cayetana se sorprendió al ver a Victoriano, pero este la tranquilizó, afirmando que solo quería hablar con ella, y la invitó a pasear juntos por aquella apartada dehesa. Sin apenas andar un par de pasos, Cayetana cayó presa de este hombre. Según cuenta la leyenda, la joven bailaba contra su voluntad. Trataba de desaparecer, de no oír la música que el hombre le arrancaba de la garganta. Pero Victoriano disfrutaba asestando golpes certeros y letales en el corazón de Cayetana, tiñendo de rojo su vestido y el suelo. El roble presenció aquella trágica escena y desde entonces tiene una X grabada en su tronco. Marca el lugar donde la joven Cayetana perdió la vida. Parte 23. El Castillo de la Concepción. El Castillo de la Concepción es una antigua fortaleza que se encuentra en un cerro sobre la bahía de Cartagena, Murcia. Según la leyenda, Doña Sol era hija de una familia noble y estaba enamorada de Don Mendo, un hombre inferior en la escala social. Como los matrimonios entre clases distintas no estaban bien vistos, los padres de Doña Sol se opusieron al enlace, por lo que Don Mendo decidió marchar a la guerra para ganarse un ascenso social que favoreciese su matrimonio. Sin embargo, los padres del Sol decidieron no esperar al regreso de Mendo, por lo que casaron a su hija con Don Rodrigo. Sol llevaba años de infeliz matrimonio cuando se enteró de que Mendo había sobrevivido a la guerra, pero que había caído preso en manos del enemigo. Entonces decidió interceder para lograr la liberación de Mendo, de lo cual se enteró Rodrigo. Se dice que este ordenó que emparedasen viva a su mujer. Sol no se amedrentó y cuando estaba siendo asesinada maldijo a su esposo, que murió de forma fulminante 20 días después. Cuentan que en el castillo se pueden sentir presencias en salas vacías, luces parpadeantes y sonidos no humanos. Parte 24. La Dama de Blanco. En esta historia trata de una mujer vestida de blanco que aparece durante un breve periodo de tiempo en alguna zona rural. Su historia suele estar relacionada con alguna tragedia de carácter local. Son mujeres que han perdido a hijos, maridos o han sido víctimas de una traición y su espíritu vaga sin descanso, clamando venganza. En el medievo, cuando esta fantasmagórica figura aparecía significaba que alguien cercano de la familia o del vecindario iba a morir. En la tradición inglesa, la Dama de Blanco custodiaba un tesoro, pero murió repentinamente, antes de que pudiera revelarle a nadie dónde se hallaba escondido. Cuentan que en el siglo XIX la Dama Blanca se apareció hasta 3 veces al hijo de los dueños del castillo de Blenkinsopp en Northumbria. Pero es cierto que en esa parte de Inglaterra todos los castillos tienen sus leyendas de fantasmas. La Dama Blanca, en Gales, también guarda un tesoro. Cuando un hombre tuvo el valor de acercarse a ella, le recompensó con la mitad. En su avaricia, él se lo llevó todo, pero la Dama de Blanco reaccionó y con sus poderes sobrenaturales mató al codicioso abusón. Parte 25. La llamada viene de dentro de la casa. Cuenta así la leyenda que una canguro se encuentra en una casa, cuidando a unos niños que duermen plácidamente desde hace horas. Empieza a recibir llamadas amenazantes, que en realidad vienen de dentro de la casa. Cuando va a comprobar cómo están los pequeños, se encuentra con que han sido asesinados. Luego suele ser ella la que muere. A veces lo que sucede es que la canguro está tan colocada de alguna sustancia o tal vez borracha, que cuando le entra hambre, mete al bebé de la casa en el microondas, o alguna atrocidad similar. Dependiendo de cada nueva versión, la leyenda se hace aún más monstruosa y disparatada. Hay variaciones de esta historia en todas partes, desde Scream hasta los clásicos como Otra vuelta de tuerca
de Henry James. Con los avances de la tecnología en telefonía móvil, se espera que la historia devenga en horror basado en WhatsApp o en asesinos que utilizan Tinder para localizar a sus víctimas.